Pero aparte, la anatomía ustedes están, inclusive, pues hay más anatomía que yo ahorita porque ustedes están fresquitos de anatomía, ¿no? Bien, han hecho todas sus disecciones. ¿Han disecado o han disecado? Más o menos. Entonces, es bonito, ¿no? La parte de anatomía. Creo que ahora que están haciendo la parte de embrión, puedan ver cómo se definen los órganos. Interesante. Porque también cómo se definen los órganos también viene para mirarnos cómo se va a distribuir, por ejemplo, la parte de los brazos, los cánceres. Es bonito, interesante. Entonces, nuestros riñones van a cumplir bastantes funciones. ¿Cuáles son las funciones que van a cumplir? Excreción de productos de desecho. ¿Y para qué nosotros nos sirve esta parte? Más que todo también para los fármacos. Nosotros vamos a dar a un tipo de tratamiento bastante del metabolismo, de la secreción prácticamente de estos fármacos, va a ser por vía que se llama renal. Entonces, si un paciente tiene falla renal, ¿le podré dar la misma cantidad de antibiótico, por ejemplo? No. Entonces es por eso que nosotros van a mirar que tenemos ajuste renal. Hay varios fármacos que tienen ajuste renal. Hay unos que no, hay otros que sí tienen ajuste renal. Entonces hay que tener cuidado. Y aparte de eso, también hay fármacos que van a generar lesión. Entonces, un fármaco, por ejemplo, que es nefrotóxico, es la furosemida. ¿Qué es la furosemida? ¿Para qué era la furosemida? Es un nivel de ácido. ¿Para qué era la furosemida? Para generar más diuresis, ¿no? Ganaba potasio, perdía potasio con la furosemida. Pero esta furosemida también es nefrotóxico, porque de otra forma está haciendo trabajar más a mi riñón y me puede generar problemas. Otro fármaco que es nefrotóxico, por ejemplo, la vancomicina. ¿Han escuchado de la vancomicina alguna vez? Van a escucharlo cuando hagan ahora, el próximo semestre, microbiología. Cuando hagan micro van a hablar del estafilococo aureus. ¿Se acuerdan del estafilococo aureus? ¿Alguna vez han escuchado? El estafilococo aureus. Meticilino resistente. ¿Qué quiere decir? Que es un estafilococo que es resistente, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a dar? Vancomicina. Yo le doy vancomicina a este paciente y me puede llevar a una falla renal. Hay que tener cuidado con los fármacos que vamos a utilizar para nuestro paciente. Más aún si el viejito es de 90 años, que su riñón está a las justas y le damos un fármaco, reventamos al riñón y termina prácticamente en falla renal. ¿Para qué va a servir también? Para equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y ácido básico. Hidroelectrolítico porque vamos a compensar precisamente lo que es el sodio y el potasio, más aún el potasio, ¿no? Y ácido base, y la parte de ácido base generalmente, ¿qué tenemos? La reabsorción o la producción de bicarbonato. Entonces, por eso es que cuando nosotros tenemos una alteración en nuestro riñón, no va a haber bicarbonato, y si no hay bicarbonato, ¿a qué nos va a llevar? Aquí no hay prácticamente nuestro tampón. Si no hay tampón que neutralice a los hidrogeniones, nos va a llevar a un estado de acidemia, ¿no? Y ya le damos el nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaría entonces ese estado cuando baja el bicarbonato y estamos en el estado de acidemia? Será una acidosis metabólica. ¿Estamos de acuerdo? Una acidosis metabólica. Regula la presión arterial. Si regulamos los líquidos, ¿no? Con el riñoncito, directamente proporciona a más o menos líquido, está relacionado con la presión arterial. No solamente que abajo con la presión arterial regular con los líquidos, sino también por diferentes influjos hormonales que vamos a mirar. Producción de eritrocitos. ¿Por qué es importante la producción de eritrocitos? ¿Por qué es importante el riñón en la producción de eritrocitos? Porque tenemos ahí la eritropoyetina. Y esta eritropoyetina, ¿no? Se va a generar, lo que va a llevar en nuestro cuerpo, cuando se produce en mayor cantidad, va a haber mayor producción de eritrocitos, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta. Entonces, si el riñón normal produce la eritropoyetina, un paciente que tenga falla renal, que sus riñones estén chiquititos, ¿tendrá eritropoyetina? No, va a bajar su producción. Y si baja su producción, ¿qué tendrá el paciente con enfermedad renal? Anemia. Baja cantidad de hemoglobina, baja cantidad de producción de eritrocitos, y va a tener anemia. Entonces van a ver cuando van a ir al hospital, bastantes pacientes que están con falla renal crónica están con anemia. Están transfunden. Y si no tengo eritropoyetina, ¿qué le va a dar al paciente entonces? ¿Le daré fierro? Más hierro, sí, más carnecita para que coma. No, el problema es que no hay esa hormona que haga la producción. Y si no hay esa hormona, ¿qué le damos entonces? La hormona, ¿qué le damos? La eritropoyetina. Hay eritropoyetina. Existe eritropoyetina.
eritropoyetina recombinante. Sí se da eritropoyetina. Entonces le damos eritropoyetina. Y vamos avanzando. Producción hormonal también con lo que es el frío y metabolismo de la glucosa, porque ahí estamos hablando de lo que es la gluconeogénesis. Entonces, acá también tiene algo, este gráfico es interesante conocerlo también, un poco analizarlo. ¿Por qué? Porque estamos acá hablando de lo que es la ingestión, ¿no? Y a medida que nosotros ingerimos mayor cantidad de sodio, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar el nivel del líquido extracelular. Ingerimos más sodio, aumentamos el volumen extracelular. ¿A qué se debe eso, por ejemplo? Si yo como más sal, por ejemplo acá dice, a medida que como sal, ¿qué va a pasar en mi cuerpo? ¿Va a aumentar o va a disminuir mi osmolaridad? Va aumentando la osmolaridad. Inmediatamente si aumenta mi osmolaridad, ¿qué va a decir el cuerpo? Tengo que diluir, ¿sí o no? Lo que hemos dicho, si aumenta la osmolaridad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diluir. ¿Y cómo diluyo? Haciendo retención de agua, ¿sí o no? Y esa retención de agua, ¿qué me va a llevar? A un aumento del líquido extracelular. Y parte del líquido extracelular, ¿qué es? La sangre. Entonces, ¿qué va a aumentar también? El volumen sanguíneo. Y si aumenta el volumen sanguíneo, ¿qué va a pasar? Tengo más sangre en la parte de la volemia. Y tengo más sangre en la parte de la volemia, ¿qué tendré al final de cuentas? Más presión arterial. Entonces ahí viene una pregunta de su compañero. ¿Qué pasa cuando yo ingiero que se llama más sal? ¿Cómo va a aumentarme la presión arterial? Ah, ingieres más sal, aumenta la osmolaridad. Como compensación del cuerpo que dice, estoy salado. ¿Qué va a tener que hacer? Hacer que se diluya mi sangre. ¿Cómo hago la dilución? Tomo más agua, hago que haya una retención de agua y al final eso que me lleva a un aumento del volumen plasmático, un aumento del volumen extracelular global. Y eso es lo que va a llevar a que tenga más presión arterial. Y a medida que nosotros aumentamos, por ejemplo, la ingestión, inmediatamente va a haber aumento de la excreción. ¿Con qué intención? De que hay una pérdida de sodio y siempre tengamos un nivel óptimo. Pero algo que sea constante y repetitivo nos puede llevar a que esté constantemente y repetitivamente aumentándose el volumen extracelular. Y si aumentamos constantemente el volumen extracelular, ya no tengo 5 litros, sino capaz tengo 5.5 litros. Entonces, ese 500 más te va a generar un aumento de la presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso también no hemos tenido mucho examen. Entonces, tampoco para el extremo, ¿no? Como dice acá, fisiología renal se encuentra en el electroperitoneo. Cuando se hacen las cirugías a lo que es la parte de nuestro riñón, muchas veces tiene que entrarse la cavidad lunar y el lateral, al principio, por la parte medial, y prácticamente tiene que retirar gran parte del intestino para poder ingresar al intestino. Pesa 150 gramos, con ese corte longitudinal, vamos a tener ahí el clásico ejemplo de un riñón. Entonces, esta estructura, de una manera, la vamos a ver en dos imágenes. En tres imágenes. La primera imagen que la podemos ver fácil y accesible, ¿qué vendría a ser? De ecografía. ¿Se han hecho ecografía de ustedes? ¿Tienen dos riñones? ¿Tienen dos riñones? ¿Saben que piensan que tienen? ¿Se han hecho ecografía? Ustedes, hasta que no se hagan una ecografía y digan, tienen dos riñones, no sabemos si tienen problemas o no tienen. Por ejemplo, hay imágenes, por ejemplo, otra vez hay un pacientito que tenía riñón en herradura. Ustedes van a ver seguramente cuando hagan biología. Hay, pues, ¿no? Hay personas que salen con una genesia renal. O sea, un riñón se desarrolla y el otro no. Pero como ese riñón que se desarrolló suple la función del otro, normal, están tranquilos. ¿Cuándo es la tristeza de la vida? Me acuerdo un paciente que vino con una genesia renal, ¿no? Y ese riñoncito que tenía, que era el derecho, ¿qué creen? Le da cáncer. Para su mala suerte. Y entonces, ¿qué han tenido que hacer? Hacer prácticamente una nefrectomía total, pues, de ese riñoncito. Y entonces, si no tenía otro riñón, ¿en qué terminó? En diálisis. En diálisis, ¿no? En espera de trasplante, pero al final en diálisis. Entonces, a veces tenemos ahí que las personas vienen con bastante suerte, ¿no? Y esa es suerte, prácticamente, con la vida de tocó así, ¿no? Hemos venido ya de fábrica, así, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar nosotros podemos ver eso? Tanto en lo que es ecografía y también en la parte de la tomografía. Nosotros vamos a la tomografía, vamos a entrar. Entonces, ¿dónde habrá más vascularización? ¿No? Donde llega más la cantidad de glomérulos. ¿Dónde estará la cantidad de glomérulos? ¿Dónde está la mayor parte de glomérulos? La parte de la corteza, ¿cierto? Y como está en la parte de la corteza, la mayor cantidad de glomérulos, hay esta gran cantidad de sangre, ¿cierto? Y si yo le pongo contraste
al paciente para que, como hemos visto, ¿dónde se pintará más? ¿En la médula o en la corteza? En la corteza. Entonces, cuando vamos a mirar tomografías, ¿qué vamos a mirar? Estas imágenes así, ¿no? De la corteza justamente. ¿Por qué? Porque justamente la corteza es donde hay más vascularización y lo que vamos a llevar, hay más glóbulos y eso vamos a mirar de color blanco. Entonces, ahora les he puesto acá, para que podamos jugar, y entramos justamente en tomografía. Con contraste, sin contraste, con contraste, ¿no? Se pinta prácticamente en esta orden, sacamos un corte coronal. Dejando los vasos pintados, ¿no? Y acá está nuestro primer riñón. ¿Se dan cuenta? ¿Quién se pinta más? La corteza. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se pintó la corteza? Yo no digo ahí, miren. ¿Quién se pinta más? La corteza. ¿Por qué? Porque hay más vascularización. ¿Por qué más vascularización? Porque ¿quién están ahí? Los glóbulos. Por eso que vamos a tener mayor cantidad de captación de contraste. Pues si capta bastante contraste, los glomérulos, y es una sustancia iodada. ¿Y por dónde se cree que se va a eliminar esa sustancia iodada que va a poner en contraste? Por el riñón. Entonces, el contraste es también nefrotóxico. Pues si un paciente que está tiene haciendo tomografía con contraste, ¿qué tiene que tener cuidado siempre? La parte si el paciente tiene algún problema renal, lo que puede llevar a nefropatía por contraste. No es tan común, pero puede llevar a nefropatía por contraste. ¿Se van a olvidar de nuestro riñoncito? No, pues cuando miren las tomografías van a ver eso, ¿no? Y a veces, como hemos visto ahí, hay series de la vida, hay cosas en la vida que pasan, por ejemplo, acá que estaba viendo acá en la esquina, mira. Acá había estos casos una vez he encontrado para aprender, para poder ver, mira, por ahí, mira, por ahí. ¿Qué caso creo que es? Acá está el caso, por acá pone el caso, ¿no? Por ejemplo, acá he visto que hay un cáncer de... Y por ahí está uno con riñón en herradura. No hay problema. Acá. Riñón ectópico funcional, por ejemplo. Riñón ectópico funcional. Y cambio. Ojalá que cabe. Entonces, con contraste, sin contraste. Con contraste. Con contraste. ¿Qué vendría a ser esto? Aorta ascendente. Aorta descendente. ¿Qué vendría a ser esto acá? Tronco de la pulmonar. Ah, cierto. Acá está nuestro aparato simple, nuestro hígado, nuestro estómago. ¿Y los riñones? No hay. Y ahora, acá. ¿Dónde cuenta acá? Con esa es el riñón, y acá está el riñón. Diferente, ¿no? La ubicación del riñón. Esta parte acá es el riñón. ¿Por qué se dan cuenta que es el riñón? Porque han visto que tiene la corteza que comienza a juntar. Y luego este riñón prácticamente en el centro, ¿se dan cuenta? Por eso se dice que es un riñón fusionado con la parte central. Y vemos acá, igual también nuestro hígado, nuestro vaso. Y acá está nuestro riñón. ¿Han visto? Terrible, ¿no? Por eso, si han hecho ecografía, no saben cómo está su riñón, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces, otra forma de ver vendría a ser la ecografía fácil, pero la ecografía renal, ahí, al final, de repente, ven hecha cualquier cantidad de ecografía. Alguien le veo que siempre tiene que ser realizado por un médico radiólogo, no para una especialidad de radiología. Pero obviamente que todos nosotros debemos conocer principios de lo que es ecografía. Ustedes están con el estetoscopio, no están utilizando el estetoscopio. Ahora el futuro es hacer ecografía. La parte de la ecografía es prácticamente el nuevo estetoscopio de los médicos, ¿no? Rápidamente acceso, principalmente si se compra su ecógrafo, ustedes pueden tener, se van a hacer un con su ecógrafo, ahí pueden hacer su ecografía y pueden determinar diagnósticos en cualquier lugar, cerrar los hacerlo. Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestro riñoncito? Es nuestro riñoncito, ¿no? La corteza, la médula, y acá está prácticamente la hígado. Si se dan cuenta, el hígado, con la parte del riñón, prácticamente tiene la misma ecogenicidad, ¿no? Un poquito negrito, medio negrito con gris, mismo color de esa parte del riñoncito, mismo colorcito. En cambio acá, ¿qué se dan cuenta acá? ¿Qué le llama la atención? Ese riñón también, ¿ah? ¿Cuál sería la relación? Miren cuánto grosor hay acá. Y acá está la médula, ¿no? ¿Y cuánto hay este grosor de acá? ¿Cómo está? En relación a la que es la médula. Acá, ¿cómo está la médula? Grande. Y acá pequeña corteza. En cambio acá prácticamente tanto corteza como médula están del mismo porte, ¿sí? Entonces, acá ¿qué nos dirá? ¿Qué nos dirá entonces en esta punta? Que acá la corteza se ha perdido. Y si se ha perdido la corteza, en la corteza que tenemos, los glomérulos. Y si he perdido los glomérulos, porque perdí la corteza, ¿tendré una buena tasa de filtración glomerular? ¿Funcionará bien mi riñón? No. Entonces, ahí nos hablamos de una enfermedad renal. ¿Por qué crónica? Porque cuando es crónica, porque crónicamente se ha dañado el riñoncito. Y como crónicamente se ha dañado el riñoncito, comenzamos a tener un daño estructural. Entonces, acá, ¿cuánto estará su creatinina, su función renal? De contra disminuida. Y acá va a estar normal. Pero ahora viene una cosita. ¿Qué pasa si el paciente comienza a hacer elevación de la creatinina, comienza a disminuir la producción de orina, comienza a entrar con falla renal? Y ustedes no saben si es falla renal aguda o crónica. ¿Qué le tienen que hacer inmediatamente? Una ecografía. Si le hacen ecografía y ese paciente con falla renal le encuentran este riñoncito, ¿qué era? ¿Aguda o crónica? Crónica. Hay daño estructural, su riñón es chiquitito, hay menos corteza. Si está en falla renal, porque es una sepsis, un shock séptico, un shock cardiogénico debido a un infarto, lo que sea, y hacen ecografía y le encuentran este riñón, ¿qué será? ¿Falla renal aguda o crónica? ¿Por qué? Porque es un episodio repentino. Su riñón todavía no ha perdido la consistencia normal. La función se ha perdido, pero la estructura no. Cuando ya se pierde la estructura, hablamos de una enfermedad renal. ¿Se van a olvidar? Sigamos avanzando. Y ahorita acá tenemos nuestra ecografía y bonito, ¿no? Se dan cuenta lo que les comentaba, ¿no? Este es el hígado, y acá tenemos la misma que la ecogenicidad, ¿no? Mismo colorcito, ¿no? Mismo gris. Entonces, si es mismo gris, estamos bien. Acá tenemos nuestro riñoncito. Este riñoncito tiene ese, si decimos que tiene falla, será una falla renal aguda o crónica, por ejemplo. Está en falla paciente. Aguda, ¿no? ¿Acaso hay pérdida de corteza? ¿No? Está cuerecita la cortecita, ¿no? ¿Qué llama la atención acá? Este puntito de acá. ¿Han visto cómo está este puntito acá? ¿Qué vendría a ser? Una litiasis. Y cuando hablan de una litiasis, apenas acá el cálculo renal, ¿qué va a generar? Una sombra acústica posterior. Clásico, ¿no? Siempre tengo mis piedras en mi riñoncito, dicen, ¿no? Acá, ¿cómo van a mirar? Una imagen hiperrefringente o una sombra acústica posterior. ¿Qué es una sombra acústica posterior? Acuérdense que la ecografía se utiliza, rayos X se utiliza, magnetismo, ¿qué utiliza? Ultrasonido. Viene el sonido, choca con esta parte de acá de la piedra y rebota. No permite el paso. Y como no permite el paso de las ondas sonoras, ¿qué va a generar? Una sombra acústica, puede ser la ultrasonido posterior. Si ustedes ven una sombra acústica posterior en su riñoncito, ¿qué tenemos? Un cálculo.
¿Está claro? Ustedes cuando se han hecho una ecografía, si van a revisar una ecografía de sus papás, ay, el papacito, ¿qué es lo que tiene? Van a revisar, le mandan esta foto, ¿no? Acá hay una sombra acústica posterior, aquí es un cálculo, ¿no? Entonces, si este es un cálculo renal, ¿cómo será en la parte de la vesícula? ¿Igual o diferente? Igual, igual, si vamos a mirar. Vesícula troncal. Una ecografía, ¿no? ¿Han visto? ¿Ya lo han visto? No lo han visto. Acá está la vesícula, acá está el cálculo, ¿y qué tiene acá? Sombra acústica posterior. Acá está la vesícula, acá está el cálculo, ¿y qué tiene? Sombra acústica posterior. Acá está la vesícula, acá están los cálculos, ¿y qué tiene? Sombras acústicas posteriores. Acá está la vesícula, acá está el cálculo, ¿y qué tiene? Sombra acústica. ¿Se van a olvidar? No, nunca, ¿ya? Sigamos avanzando. Entonces, cuando hablamos de lo que es la irrigación renal, ya dejamos que el 22% de gasto cardíaco, más o menos unos 100 mililitros, tiene que ir a la parte que nuestro riñón necesita para poder trabajar. Entonces, por eso es que requiere nuestro riñón gran cantidad de bolemia para trabajar. Cualquier alteración en la bolemia nos va a llevar a que nuestro riñón comience a disfuncionar. Y esa disfunción nos va a llevar rápidamente a una falla renal. Entonces, tenemos que evitar justamente eso. Entonces, tenemos la arteria renal, tenemos las peretes, y ahí tenemos los capilares glomerulares. Mejor dicho, poco a poco, la arteria renal se va a dividir hasta llegar hacia la parte de nuestra arteriola aferente y después vamos a tener nuestros capilares glomerulares. ¿Qué interesante hay con nuestros capilares glomerulares? Que estos capilares glomerulares, ¿cuánto de presión manejan? 60 milímetros de mercurio. ¿Cuánto manejaba de presión los capilares del resto del cuerpo? 100. ¿Y este maneja cuánto? 60. ¿Qué quiere decir? Que es un caño rápido que va a llegar prácticamente al riñoncito, ¿no? Un caño de arteria aferente, desde la arteria renal hasta la arteria aferente, rápidamente va a llegar gran cantidad de sangre y gran cantidad de presión. ¿Y para qué servirá esta gran cantidad de presión? Para que podamos tener una buena filtración. ¿Se acuerdan? La presión hidrostática capilar, ¿qué favorecía? La salida del líquido. ¿Y acá qué nos conviene? Una buena presión, una alta presión. ¿Para qué? Para que pueda filtrarse. ¿Estamos de acuerdo? En el riñón, la parte del glomérulo es donde se va a dar la filtración. Entonces, después ustedes, por lo que han estudiado, estudian los túbulos. ¿Sí? Y en los túbulos, en las regiones, por ejemplo, ¿qué va a haber? Reabsorción. ¿Y quién favorecía la reabsorción? ¿La presión hidrostática o la poliosmótica? La poliosmótica. Entonces, ¿qué nos conviene que se haga cuando haya más allá de los túbulos? ¿Que haya elevada presión hidrostática o elevada presión poliosmótica? Mayor presión poliosmótica. Si hay mayor presión poliosmótica, voy a reabsorber. ¿Y quién está a favor de la reabsorción? La presión poliosmótica. ¿Quién está en contra de la reabsorción? La presión hidrostática. Entonces, por eso que a nivel peritubular, ¿qué tenemos? 13 milímetros de mercurio. 13 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era, se acuerdan en la parte de capilares, del tisular, cuánto era? 30 en la arterial, ¿no? Entonces, y 10 en la parte venosa, ¿no? En promedio era 17. ¿Y este cuánto tiene ahorita? 13. Más bajito. Y si está más baja la presión hidrostática, ¿quién va a ganar? La presión poliosmótica. Y si gana en la parte peritubular la presión poliosmótica, ¿qué va a favorecer? ¿La filtración o la reabsorción? La reabsorción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es principal para conocer justamente la histología renal. Entonces, por eso dice, permite el filtrado. ¿Quién permite el filtrado? El 60 milímetros de mercurio. ¿Y quién permitirá la reabsorción? 13 milímetros de mercurio. ¿Y por qué baja de 60 a 13? Porque primero viene por acá, con alta presión, entra un sistema de resistencia y después, como ya pierde presión acá, baja a la parte de la región peritubular. Y en esta parte perdió presión, acá entra con 60 y acá cuando llega con 13. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se han perdido? Espero que no. Al final de cuentas, en su favor, va a favorecer que haga la reabsorción.
avanzando. Entonces acá tenemos una idea funcional, ya lo han visto, ya lo han visto seguramente veces en el colegio también. Como dicen, hay un millón de nefronas por cada velocito, y como dicen, no se regenera. ¿Qué quiere decir? A medida que nosotros vamos perdiendo nefronas, va a ir bajando la tasa de filtración glomerular. Vamos a ir perdiendo prácticamente la función renal, ¿no? Pero ¿se va a notar? No se va a notar. ¿Cuándo se va a notar? Cuando esa filtración, más o menos vamos a poner que el riñón trabaja al 100%. Si trabaja al 100% no notamos. Si trabaja al 50% no notamos. Si trabaja a 20, al 10%, ahí sí recién notamos. Cuando comienza a disminuir completamente la función renal. Entonces, es por eso que cuando un paciente tiene una tumoración en el riñón derecho, por ejemplo, y no se puede salvar ese riñón, ¿qué le hacen? Una nefrectomía derecha. ¿Y quién queda? El riñón izquierdo. Entonces, el riñón izquierdo, ¿qué función tendría? Si los dos trabajan al 100%, ¿qué función tendría? El 50%. ¿Podrá normal seguir el paciente? Normal, sí. Es más, ese riñón comienza a crecer, comienza a compensarse para de alguna otra forma no generar problemas. ¿Cuál sería la tesis de la vida? Que valoremos ese riñón. Si valoramos ese riñón, ya comienza el paciente a entrar en. Entonces comenzamos en la parte de nuestra nefrona, tenemos el glomérulo, como hemos visto, alta presión, nos va a permitir la filtración, y los túbulos ya están en el proximal, CGM, ¿no? Distal. Toda esa parte que nos va a permitir lo que es la secreción y la reabsorción. O sea, al final tenemos nuestro nefrona funcional. Seguimos avanzando. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá también se pasa donde va a estar la CGM, generalmente donde va a ser, en la médula, donde va a estar nuestro glomérulo principalmente, en lo que es la corteza. Puede ser la corteza que esté en medio de la corteza o una región que esté cercana a la médula. ¿Pero de qué va a servir eso? Nos va a servir bastante para poder ver la funcionalidad de nuestras nefronas. Cada una va a tener un punto especial de actuación. Y hoy nosotros tenemos acá dos tipos de nefronas. Unas no tipos de nefronas, ¿no? De glomérulos. Unas que están acá arriba, justamente en la parte inmersa en la corteza misma, y otros que están más abajo, cercanos a quién? A la médula. Entonces, miren, una tiene una estructura y otra tiene otra estructura. Esta que está inmersa en la corteza tiene esto de ACG, y esta que está cercana a la médula tiene, miren, todo esto de ACG. ¿Se han dado cuenta? Entonces, esta ACG, ¿para qué servía? Justamente para lo que es la absorción, para toda la parte de concentración de la harina, de la harina, de la harina. Entonces, ya más o menos vamos dándonos cuenta para qué sirve cada nefrona de acuerdo a su ubicación. Seguimos avanzando. Entonces, acá tenemos, y acá está bien bonito. Entonces, aquella nefrona que está en la parte inmersa en la corteza, ¿cómo se llamará? Nefrona cortical. Nefrona cortical. Y aquella que está cerquita o en la transición de la médula con la corteza, ¿cómo se llamará? Yuxta medular. Yuxta, ¿no? Por encima de la médula, yuxta medular. Y si nos damos cuenta en el gráfico, este tiene poquita base de género y este tiene gran base de género. ¿Y cuál es la diferencia? Que en esta parte, gran parte de esta base de género que tenemos, los vasos rectos. ¿Quién tiene vasos rectos en mayor cantidad? Las nefronas medulares. Y estos vasos rectos, ¿se acuerdan? Si ya más irrigada esta parte de acá, de la ACG, y acá salía la nefrona, ¿no? Acá venía la arteriola ferente. ¿Cuánto de presión tenía acá? 60. ¿Cuánto salía para ese lado? 13. Y si tiene más cantidad con 13, más cantidad con 13, ¿qué va a permitir? Mayor reabsorción. Y si tengo mayor cantidad de reabsorción, ¿para qué serviría esta parte de acá? Para la concentración urinaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las yuxtas medulares, ¿para qué va a servir? Para tener una concentración urinaria. O sea, acá viene la diferencia. Nefrona yuxta medular, ¿cuánto tenemos? Un 15%. En el Guyton, este es el POC, por si acaso. En el Guyton, ¿qué nos dice? Del 20 al 30%. Si leen el Guyton, nos dice del 20 al 30%. Pero en el POC nos dice 15%. Glomérulo cerca a la médula. Y nefrona cortical, ¿cómo se llama? Glomérulo en la corteza. Entonces, las corticales filtran y las yuxtas medulares concentran. Entonces, ¿por qué se dice esta parte de acá? Las corticales
están acá arriba, ¿no? Y como están las corticales acá arriba, miren, reciben más rápido justamente las ramas de la arteriol, ¿cierto? Entonces, la rama de la arteria, la parte arterial. Y si recibe mayor rapidez la parte arterial, ¿qué vamos a tener acá? Mayor presión, mayor flujo sanguíneo. Y si tenemos mayor presión y mayor flujo sanguíneo, ¿a qué nos va a permitir eso? A que haya mayor filtración. En cambio, en esta parte de acá, están más inmersas en la parte de justamente en la parte medular. ¿A qué se va a dedicar generalmente estas? A la concentración. Entonces, esto viene en el examen, no se olviden esto. Entonces, las corticales que hacen después, pues será su principal función, filtración. ¿Y cuál será la principal función de las yuntas medulares? La concentración. Por lo que hemos visto. ¿Por qué concentran más? Porque sus ascendentes son más largas, se introducen a la médula. Y como son más largas, ¿por quién van a estar irrigadas más? Por los vasos rectos. Y esos vasos rectos tenemos, como hemos visto ya, tienen baja presión hidrostática. Si tienen baja presión hidrostática, ¿a qué favorecen? A la reabsorción. Y si hay reabsorción, ¿qué va a hacer? Concentración urinaria. Entonces ahí viene otra pregunta. Si las corticales, hemos dicho, reciben mayor cantidad de flujo sanguíneo, ¿cuáles serán las principales que se valoran por un fármaco nefrotóxico? Las primeras que reciban mayor cantidad de flujo sanguíneo. Va a ser entonces esta parte, las corticales. Podemos matar las corticales y podemos llevar a que las corticales puedan filtrar obviamente mucho menos y disminuir la tasa de filtración glomerular. Por otro lado, miren, ¿cuáles las que son tienen mayor cantidad? Las corticales. Y si las corticales yo comienzo a dañarlas, por ejemplo, con un fármaco, rápidamente va a caer mi presión renal. Entonces hay que tener cuidado con las corticales. Y yo, por otro lado, si yo mato a las yuntas medulares, ¿qué va a pasar? No va a tener una capacidad de concentración. ¿Y cuál es el principio? Lo más principal, lo más interesante del riñón es que puedan concentrar los riñones. Y si yo no tengo estas yuntas medulares, ¿podré concentrar? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas mejoras. Y ahora dirá, pero que no. Y vamos a avanzar. Entonces viene lo que es la formación de la orina. Cuando es la formación de la orina, ¿no? Viene por acá nuestra alveolar ferente, y lo primero que va a pasar es la filtración. ¿Por qué se va a filtrar? Porque ¿quién gana? ¿La presión hidrostática o la presión cloridosmática? Presión hidrostática. ¿Cuánto de presión hidrostática tenemos en el glomérulo? 6. ¿Cuánto de presión cloridosmática conocemos que hay en la sangre? 28, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la presión cloridosmática? ¿No se acuerdan? La cosa es que sigan viendo como un cuento, porque si no se la van a ver. Entonces, ¿se acuerdan de esta parte? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era la presión osmótica coloidal o presión coloidosmática? 28. ¿Va a cambiar de qué riñón? No, todo va a ser 28. Va a ser 28. ¿Y cuánto estamos diciendo que es la presión hidrostática en la parte glomerular? 60. Entonces, ¿quién gana? ¿La presión hidrostática o la presión cloridosmática? Hidrostática. Entonces, si la presión hidrostática hace filtrar o hace absorber? Filtrar. Entonces, al final, comienza a salir el líquido. ¿Por qué dimensión? Pues, después de eso, ¿qué tenemos? Varios procesos más. Uno, ¿qué es? Dos, que vendría a ser que lo que se ha filtrado tenga que reabsorber. Y algunas sustancias tengo que secretarlas. Y al final para tener nuestra orina final. ¿Estamos de acuerdo? Unas se filtran, unas se reabsorben, otras se secretan y al final tenemos nuestra orina final. Hablando de lo que es la primera parte, lo que es la filtración. Hablando de la filtración, como dice, el filtrado es similar al plasma, pero sin proteínas. ¿Qué quiere decir? Comienza por acá a entrar el líquido, comienza a filtrarse. ¿Qué va a tener? La misma composición del plasma. Pero ¿qué no pasa por los capilares? Las proteínas. ¿Qué tenemos acá? Un gran líquido y similar al plasma, pero sin proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es similar al plasma, acá, que filtró
nos convendrá que sea similar a lo que hablamos así por así, que toda la glucosa se comience a perder por la orina, que todo el sodio se comience a perder por la orina, que todo el potasio se comience a perder por la orina. No. Entonces, por eso, inmediatamente, una vez que se filtra, ¿qué tengo que hacer? Reabsorber. Todo lo que yo tengo que ver, yo tengo que tener lo que necesite y yo voy a reabsorber. Y después voy a darme cuenta, oye, esto no me sirve. Por ejemplo, he reabsorbido bastante potasio. Oye, tengo mucho potasio, no me sirve. ¿Qué haré entonces ahora? Es que devuélvelo, bótalo. A ver la secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como dice, la mayor cantidad de sustancias se filtra. ¿Qué no se filtra? No se filtran proteínas y no se van a filtrar células. Pero en estados patológicos, ¿pueden pasar? Sí. ¿Y en qué estados pueden pasar las proteínas? Para que pasen las proteínas, ¿cómo tienen que estar los capilares? ¿Chiquitos o grandes? Una lesión prácticamente en el endotelio. Entonces, cualquier cosa que me lesione el endotelio me puede llevar a que puedan pasar las proteínas. Un claro ejemplo, ¿cuál tendría que ser? Una glomerulonefritis. ¿Qué es una glomerulonefritis? Itis, inflamación del glomérulo. Y si se inflama el glomérulo, ¿qué va a pasar? Voy a perder esa permeabilidad capilar del glomérulo. Y si pierdo la permeabilidad capilar, hay fuga de proteínas. Y si hay gran cantidad de fuga de proteínas, ¿a qué me puede llevar? A un síndrome nefrítico o a un síndrome nefrótico. ¿Qué diferencia hay? En la cantidad de proteínas que se van a eliminar. Pero eso vamos a ver después. Lo importante es que tanto el sistema nefrítico y nefrótico, ¿qué voy a hacer? Perder proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa, ¿qué pasa si hay una lesión acá en el glomérulo? ¿Se puede filtrar también glóbulos rojos? ¿Sí o no? Puede filtrarse también glóbulos rojos. Puede filtrarse glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos, por ejemplo, ¿en qué patología vamos a tener? En una glomerulonefritis. Pero un síndrome nefrítico podemos tener una cantidad de células como nefrocitis. Eso vamos a ver después con paciencia. Pero está clara esta parte, ¿no? Sigamos avanzando. ¿Cuánto se ha filtrado glomerular? Dice 125 mililitros por minuto. Cuando está cercano al 100, después dicen, casi lo toman como si fuera 100% de función, ¿no? 100% de función, 100 mililitros por minuto, algo similar lo toman, algo así, ¿no? Cuando comienza a bajar la filtración, es como que comienza a bajar el porcentaje de funcionalidad. ¿Y cuánto se ha filtrado glomerular promedio? 125 mililitros por minuto. Espero que no se olvide, porque yo en el examen que pongo 125 minutos por mililitro, ya fuera, litros por minuto, ya fuera. Entonces, es por Dios que eso va a venir en el examen, para que no se olvide. ¿Por qué? Porque las unidades son prioritarias, para que puedan hacer todos los cálculos, ¿no? O 180 litros por litro. Entonces, como dice acá, la velocidad de excreción urinaria, esta parte de acá, va a ser igual entonces a la velocidad de filtración menos la reabsorción más la de secreción, ¿no? Básicamente, esta parte de acá es similar. La excreción urinaria va a ser igual a la velocidad de filtración menos lo que es la reabsorción más lo que es la secreción. Y eso va a llevar la velocidad de excreción urinaria. Y vamos avanzando. Entonces nosotros tenemos acá nuestros diferentes sistemas. Primero tenemos acá un solo filtración. ¿Qué quiere decir? Una sustancia, por ejemplo, conocida en la creatinina. ¿Qué pasa con la creatinina? Viene por el glomérulo, se filtra, ¿se resuelve? No. ¿Se secreta? No. Entonces, lo que se ha filtrado es lo que está saliendo. Entonces, ¿nos conviene esta sustancia para qué? Para poder valorar la función renal. Porque puedo mirar directamente lo que se ha filtrado. En cambio, aquí en esta sustancia, por ejemplo, el sodio, ¿qué va a pasar? Se filtra. Pues después, ¿qué pasa? Se reabsorbe. Voy a orinar un poco de sodio, sí me dice, pero ese sodio, ¿podré medir cuánto se ha reabsorbido en cada nefrona? No. Entonces no me ayuda para ver función renal. En esta parte de acá, un ejemplo, ¿qué pasa? Viene para acá la sustancia, la glucosa, por ejemplo, viene, se filtra. Pero inmediatamente el tubo proximal, ¿qué pasa? Hoy no se reabsorbe. ¿Podré ver algo acá? Nada. ¿Me servirá para ver función renal? No. Y en esta parte de acá, ¿qué viene? Viene acá, se filtra, pero hay una parte que se secreta. ¿Podré ver exactamente cuánto se ha filtrado? No, porque uno va a poder calcular cuánto exactamente se ha secretado.
Entonces, para que yo pueda utilizar una función renal y ver cuánto está filtrando en mi riñón, ¿qué sustancia tengo que utilizar? Aquella sustancia que se filtre y no se reabsorba ni se quede, sino que lo que se filtra es lo que voy a encontrar en la orina. Entonces, ¿qué sustancia es? Pues utilizamos la creatina. Entonces, cuando ustedes vean creatina, ¿qué van a hacer rápidamente? Vamos a mirar lo que es función. Sigamos acá en la parte de lo que es filtración no regular. Igual como dice, tiene hidroporción de plasma, no hay proteína, no es una desunidad de proteínas, ¿no? Listo. Bueno, fracción de filtración plasmática, el 20%. ¿Qué quiere decir? Acá comenzó a tener 625 mililitros por minuto. Entonces, ¿de dónde sale 625 mililitros por minuto? Acuérdense que es la filtración, acá está, flujo plasmático renal. Flujo plasmático renal. ¿Se acuerdan de ese término? ¿Cuánto hemos dicho acá? Que es el gasto cardíaco. El 22% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco de nosotros? 5 litros por minuto. Entonces, el 22% ¿cuánto es? 1100, ¿sí? 1100. Pero ese es el gasto cardíaco que estamos hablando ahí de sangre completa. Y esa sangre completa, ¿qué tiene? La sangre completa que tiene glóbulos rojos y también tiene plasma. Aquí estamos hablando de flujo plasmático renal. Y se acuerdan cuando hemos hecho la parte de plasma y lo que es volumen sanguíneo total, un porcentaje es plasma y otro porcentaje es glóbulos rojos. ¿Cuánto era? 60% era plasma y 40% era glóbulos rojos. ¿Cuánto será? El 60%, porque estamos de plasma, el 60% de 110, más o menos va a ser 605. Ustedes miren esta parte. ¿Cuánto será? No sería 1100 por 60 entre 100. ¿Cuánto sale? 660. Entonces 660 más o menos es lo que tendremos por acá. ¿Se dan cuenta? O sea, aproximación, porque está dando el flujo plasmático. Una vez que entre esta cantidad de plasma por esta parte de nuestro glomérulo, ¿qué va a pasar? Se va a filtrar. ¿Cuánto se va a filtrar? El 20%. ¿Cuánto es el 20% de esto? 125 mililitros por minuto. El 20% de esto, ¿cuánto es? 125 mililitros por minuto. ¿Y lo que será? ¿Cuánto se va a reabsorber? 124 mililitros por minuto. Pues se dan cuenta que lo importante es la reabsorción. Si no se da la reabsorción, todo lo que se filtra se elimina. Nos morimos, pues, nos perdemos cualquier cantidad de líquidos. Y entonces, ¿cuánto de secreción urinaria tenemos? 1 mililitro por minuto. Desde acá en 125 y acá en 124, ¿cuánto sale? 1 mililitro por minuto. Entonces, ¿cuánto de orina formaremos al día? Si es 1 mililitro por minuto que se va a formar de orina, ¿cuántos minutos al día tenemos? Menos 60 por 12, no, 12 por 24, igual, 1440. Por 1, 1440. ¿Cuánto de orina se va a formar al día? 1440 mililitros de orina. Entonces, esa cantidad, ¿se recuerda o no se recuerda? Sí, se recuerda. Cuando hemos hecho medio interno, ¿se acuerdan exactamente ese número? No se acuerda. ¿Se acuerda? No se acuerda. Acá. ¿Se acuerdan? Orina, 1400. ¿Se acuerdan de ahí, no? Orina, 1400. ¿Cuánto hemos sacado? 1450. Y acá viene, ahí sale, ¿no? Esta parte ahí. Para que vean así, no se olviden, ¿no? Sigamos. ¿Ya queda esta parte, no? Sigamos. Entonces, acá tenemos, como dicen, acá la filtración glomerular y el nivel que se llama en los años, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos de lo que es filtración glomerular más o menos?
un ciclo de 125 litros por minuto, y a medida que va pasando los años, esa tasa de filtración glomerular va a ir cayendo, va a caer. ¿Y por qué es interesante de eso? Porque los adultos mayores, porque ustedes van a tener full adultos mayores. Yo cuando ingresé a la residencia era 70, 80 los que se morían. Ahora todos están muriendo 90, 100, 90, 100. Así están, 91, 92. Ha aumentado ya, todos son jóvenes, de la misma edad, todos son 90, 90, así. Entonces, ¿qué va a pasar? No puedo utilizar los mismos fármacos, por ejemplo, a un paciente que sea una extremidad. Tengo que corregir justamente con la creatinina y con sus patologías para poder dar un adecuado tratamiento. Entonces, acuérdense que a medida que pasamos 100 años de edad, va a caer progresivamente la filtración glomerular. Ya vamos avanzando. Y al final tenemos que hacer por ¿cuánto se forma de orina? 1440. 1440, entonces va a ir progresivamente en la parte de los riñones, por los uréteres, va a haber un mecanismo, una contracción peristáltica y va a llegar hacia la parte de nuestra vejiga. La vejiga comienza a recibir progresivamente mayor cantidad de líquido, de orina, y a medida que comienza a distenderse, ¿qué va a empezar a tener? Contracciones de micción, tener poquito a poquito más ganas de orinar, y hasta un momento donde va a ser prácticamente incontenible la ganas de orinar. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que ustedes cuando tienen ganas de orinar, se les pasó, ¿no? Ahí se me pasó. Nuevamente, oye, yo te tengo ya, ahí se me pasó, ¿no? Han visto, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? ¿No? Que para que yo pueda orinar, realmente, para que haya una contracción, va a estar regido no por la parte simpática, sino va a estar regido por la parte parasimpática. Y nosotros para poder orinar, ¿qué tiene que tener parte del paciente? Va a estar prácticamente que estar relajado, porque acuérdense que el parasimpático funciona en la parte de estrés o de tranquilidad. Entonces, acá tengo que estar tranquilo prácticamente para que pueda dar la elección. Ahora imagínense lo que va a pasar con una cosita. Esta es una vejiga, ¿cierto? Acá, ¿quién está debajo de la vejiga? Ustedes que son dromes, en la parte del hombre. La próstata. Ahora, ¿se acuerdan de la hiperplasia de próstata? Cuando crece la próstata, sus papás ya deben tener ya. ¿Cuántos años tienen sus papás? 50, 60. 60 deben tener ya. Y entonces ya comienza a crecer la próstata. Y si comienza a crecer la próstata, ¿qué va a hacer? Contracción, ¿no? Esta parte. Y si hago una contracción en esta parte, no, por más que se pueda contraer la vejiga, ¿podrá vencer a la próstata? No. Imagínense que si comienza a tener una contracción completa de la próstata, si comienza a llenarse de líquido, ¿qué va a sentir este paciente? Una gran sensación de orinar y no va a poder orinar. ¿Cómo se llama eso? Una retención urinaria. Y ya bastantes pacientes llegan al hospital con esta patología, ¿no? Comienzan a tener una obstrucción y es un dolor intenso, ¿no? Querer orinar y no poder, por más que empuje, por más que haga, no puedo orinar, no puedo orinar, no puedo orinar y no puedo orinar. Es una sensación desesperante. ¿Qué hay que hacer en esos casos entonces? ¿Qué hay que hacer? Sonda. ¿Cuál es la sonda? ¿Cuál es la solución? Si acá está la obstrucción, le pongo la sonda, pero ya está. ¿No? Ya está, la sonda. A ver, cuando ustedes sean urólogos, entonces acá dos drogas. Entonces cuando ustedes le ponen, a veces tanto es, no pasa, no pasa, no pasa. Y sangre. Y se obstruyó, peor. ¿Qué hacen ahí? Lloramos. Con el paciente mal, ¿no? ¿Qué hace? Se hace lo que es la talla vesical. Por encima del pubis se hace una punción y por ahí se pone la sonda vesical. ¿Cómo se llama eso? Talla vesical. Los que son urólogos van a hacer talla vesical como cancha, ¿no? Hasta talla. Y va a haber cualquier cantidad de pacientes porque todos los hombres, a fin de cuentas, van a sufrir eso. Cerramos, ¿no? ¿Y cuál es el otro problema que tengo que comenzar acá? Cuando hay una lesión prácticamente en la médula. Acuérdense que todos tienen nervado por la parte de la médula, sino la parte final. ¿Qué pasa si acá hay un cromatismo y hay una sección medular? ¿Funcionará toda la parte simpática parasimpática para que pueda orinar tranquilamente el paciente? No. ¿Cómo se llama entonces? Se llama una vejiga neurogénica. ¿Qué quiere decir? Que no comienza a hacer lo que quiere la vejiga. Entonces no puede orinar, hay retención de orina, toda esa parte. Entonces, si ahí puede hacer lo que quiere la vejiga, ¿qué tengo que poner?
una sonda, ¿sí o no? Para que salga el líquido, no haya problemas. Y poner una sonda permanentemente a un paciente, ¿a qué condiciona? Usted puede tener un catéter indeterminadamente en el cuerpo, ¿no? ¿A qué condicionaría? Entonces, el paciente viene por infección, y se mueren por infección a veces. Tanta infección, tan resistencia a los fármacos, ¿por qué? Primera infección, sus extrasonitas, otra infección, sus pepino, otra infección, piperacentos, otra infección, un carbapeneas, otra infección, una colistina, otra infección, cetacina y bactam, otra infección, ya no hay más que hablar. Llegamos a todo. Un germen súper resistente. Y al final, perdimos pacientes. Entonces, eso cuando ustedes van a hacer especialidad, cuando se van a hacer urologo, otra parte, van a ver completamente esta parte, ¿no? ¿Listo? ¿Descansito? Sí. Ya, descansito. 5 minutitos.